También será expulsado del grupo por su propio hermano. Un fuerte aplauso para Luis Font. ¡Ah! ¡Me encanta! ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo es? Venga, dale. Pero que no sé cómo es esto. Venga, vuelta, Pepa. Venga. ¿Cómo estás? Oye, Oye, es qué que esto maravilla, tiene... Nati. Qué guapísima. ¿Cómo Oye, estás? Bueno, qué maravilla, ¿cómo lo haces? Oye, no, y qué bien te veo. Bueno, estoy muy contento de estar con Porque vosotros. recuerdas que el año pasado hablábamos por videollamada Todavía cuando me estaba... acuerdo. Sí, bueno, estoy muy contento. Estabas mal hace un año. Bueno, estaba en un proceso. Sí. Todos en la vida Nos pasamos. preocupamos mucho por ti. Bueno, os agradezco, pero estaba en un proceso bonito y lo mejor que estoy aquí contigo y abrazándote. Y ahora me vas a contar Oye, qué todo, bien bailas ¿verdad? con el abanico. Que no, que bailo fatal. Vamos a ver tu historia. Vamos, Y ahora claro que sí, vamos conmigo. vamos. A ver. Dale, Pepa. A ver, Luis dale. y Xavier Font, Manolo Arjona y Gart. Ellos son la primera formación de Locomía. Todo comienza en el verano de 1984. Desde la localidad catalana de Sant Boi de Llobregat, Luis Font decide viajar hasta Ibiza siendo menor de edad tras la separación de sus padres. En las Islas Pitiusas se encuentra su hermano Xavier Font junto a su novio Manuel Arjona. Allí nace Locomía. Ninguno es cantante profesional, desfilan, bailan y actúan en la discoteca Q con una imagen muy llamativa, grandes sombreras, abanicos gigantes y coreografías que terminan siendo la marca de Locomía. Una manera de llamar más la atención y de enseñar un poco nuestra imagen a la hora de bailar. Un éxito que consiguen capitaneados por Xavier Font, pero pronto empiezan los problemas entre ellos. Estuve 5 años trabajando con él en Ibiza y en Italia. En esos 5 años pues, no me faltó de nada, ¿vale? Pero yo un sueldo no tuve jamás. En esos 5 años yo nunca tuve un sueldo ni dinero en el bolsillo. Nosotros jamás tuvimos un duro en el bolsillo. Jamás. Todo lo pagaba Xavier Font. Me dieron 100.000 pesetas de la época, que ahora sería un pastizal. Mi hermano me agarró el talón y se lo llevó. No me dio ni un beso ni me dio nada. La gestión de Xavier Font pone en contra a todos los integrantes del grupo e incluso ataca a su hermano Luis. Mi hermano tenía siempre ese chantaje emocional, que era el cómprame esto, no voy a bailar al Q, quiero que me alquiles un apartamento en Figueretas o no voy al Q. La tensión entre los hermanos llega a tal punto que el rumbo de Luis Font cambia para siempre. Mi propio hermano hizo que me expulsaran de Locomía. Luis Font deja de cumplir su sueño y tiene que abandonar Locomía en el año 1988 tras vivir una etapa inolvidable en su vida. Claro, aquí hay muchas versiones de todo, Sí. Luis. Dices que tu hermano es el que hace que te expulsen de Locomía. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar con vosotros. Locomía es una historia maravillosa, compleja como todas las familias. La nuestra, todos hemos sido muy intensos, ¿no? Y es verdad que todos hemos pagado un peaje muy grande. Mi hermano es una persona muy especial, como ya conocéis todos, ¿no? Y claro que todos hemos hecho en la vida cosas mal, ¿no? No correctas, ¿no? Pero sí, vamos directo, te agradezco. Sí. Estoy un poco emocionado de ver las imágenes. De tu hermano, que Sí, se se ha emocionado. Un poco emocionado. Sí, estaba dando ahí... Bueno, un poquito. me un poquito. gustaría. Es normal que te emociones. Bueno, sí, pero quiero daros un mensaje claro y ver a Manolo también, a mi hermano, a todos. Porque es verdad que todos hemos pagado un peaje muy grande. Pero bueno, estoy ya con vosotros, perdón. Estoy con vosotros. Es normal que te emociones. Estoy con vosotros. Hemos hecho fatal en ponerle... No, una de cada tan así. No, pero- una butaca que se gire porque Sí. está un poco nervioso. No, es que no- nervioso por la emoción Por la también. emoción, a ver a Manolo sobre todo, a todos, ¿no? Porque tenéis que quedar claro una cosa, que Locomía es una gran familia, con unas vivencias muy bonitas, pero todos hemos pagado un peaje muy grande, ¿no? Yo siempre digo que Locomía ha sido mi mayor sueño y también mi mayor pesadilla, ¿no? Pero bueno. Pero está bien que lo digas, Luis, Sí. porque mucha gente, tenemos que escuchar todas las versiones, Sí, tenemos sí. que escucharte a ti, que tú muchas veces no has querido entrar ni... Porque, Sabes que porque es muy también tienes unos lazos sanguíneos. Con Claro, y ahora sí que es muy complicado, ¿no? Porque para contar mi historia va muy ligada a mi hermano, obviamente, ¿no? Y obviamente que yo le quiero, claro, ¿no? También os he de decir que hubo un acercamiento hace poco, ¿no? Y ahora estoy un poco en esa tesitura, ¿no? De
de a dónde puedo llegar, ¿no? Pero voy a contestar todas estas preguntas, ¿no? Sí que es verdad que yo en aquella época era menor de edad, tenía 16 años, pero mi hermano también era muy joven, ¿no? Sí que es verdad que en esta reconstrucción que he hecho de tantos años, he estado 27 años en depresión con muchos problemas, llevo 3 años y medio ya contando mi historia, ¿no? Y para reconstruirse uno, como yo he hecho tan profundamente, también he tenido que hacerlo con quien me envuelve, ¿no? Entre ellos mi hermano, ¿no? ¿Y cuál ha sido sí, perdón. tu mayor decepción? ¿Tu hermano como bueno, pieza clave del grupo? Claro, teniendo en cuenta que yo lo idolatraba, mi hermano era mi referente, yo tenía 15 añitos, ¿no? Entonces, quizá inconscientemente, porque ahora de verdad intento siempre entenderle, ¿no? Aunque siempre ahora mi relación con él, que he vuelto a intentar estar con él, la pongo en un Kit Kat, ¿no? Estamos ahí y ese Kit Kat lo pongo en un lugar que se llama la indiferencia para no sufrir, ¿no? Él hace lo que puede, ¿verdad? Lo está intentando, ¿eh? Lo está intentando y nada. Bueno, ten en cuenta que yo en aquella época, ten en cuenta que he sufrido mucho, ¿no? Entonces, obviamente, yo siempre pienso, ¿no? Que él era mi hermano, él me tiene que haber defendido un poquito más. Pero ¿Te fuiste o te echó, Luis? Que claro, es que, esa, a ver, claro, yo eso os lo veo claro. ¿Ahora Mira, tienes miedo a hablar? no miedo, no, porque vengo muy tranquilo. Mira, vengo a cerrar una etapa y quiero que me vayáis a Luis sereno, ¿no? Por eso quiero contener las emociones un poco para ser muy concreto en el mensaje, ¿no? Mira, ¿Te Beatriz, fuiste o te echó de la claro, comida? Beatriz, yo para echarte del plato te puedo decir, Beatriz, agarra tus cosas y vete. Bueno, te pueden echar de otras maneras. Exactamente, ahí lo venía. Entonces, claro, ten en cuenta que mi hermano, digamos, ha sido una persona, a ver, con un trato complicado, ¿no? Hacia nosotros, que quizá no lo hace queriendo, ¿no? Entonces yo un día, en una de esas... ¿Trataba mal? Es que yo, ya sabes qué pasa, aunque vengo tan conciliador, intento dar las palabras justas para que mi hermano tampoco se enfade. Claro. Y entonces ahora que tenemos un acercamiento, estamos ahí, pero... Bueno, pero eso forma parte del pasado. Exactamente. Y en un pasado pudo portarse pero os lo mal. veis, sobre todo, quiero que lo entendamos todos, ¿no? Para echarte, como te decía Beatriz, te voy a decir, Beatriz, agarra tus cosas, vete, o hacer... méritos para que te vayas. Pero, ¿quién persona puede pensar que yo dejé lo comía? Yo me fui enfadado de mi hermano porque en ese momento no lo soportaba, Xavi, no te soportaba. Pero yo me fui a casa de mi mamá, donde voy, yo tenía acordado, ya era muy joven. Pero lo que más me duele de ese momento... No pasa nada. Es que, claro, tengo que buscar en esos momentos, ¿no? Que nadie me llamara. Esa es la verdad, ¿no? De los otros miembros. De todos mis compañeros, ni Carlos ni Manolo. Pero ya no solo eso, ellos se ahora dirán lo que quieran. Pero lo que más me duele es que yo sé que al día siguiente, a los 2 días, abrió mi armario y lo desvalijaron totalmente. Yo lo sé todo esto, entonces imaginaos, ¿no? Eso es muy doloroso, pero me emociono porque ahora para contar mi historia ¿Quién desvalijó tu armario? Bueno, todos. El resto de los lo abrieron y ya está. O sea, y yo desaparecí. ¿Y qué se llevaron? Bueno, pues no, la ropa de lo comía, lo que tenía yo. Para el sustituto. Claro, O sea, pero mira, te voy a decir una cosa, corazón, que con Juan Antonio me llevó fenomenal. De hecho, el otro día lo escribí y él me valora mucho, qué curioso, ¿no? Y siempre cuando fuimos en el documental, yo lo abracé, me acuerdo, y es un gran tipo. O sea, que el resto del grupo no te valoraba y te veían como el hermano de... Es que Fon es un apellido que para lo bueno y para lo malo pesa, ¿no? En esta situación, yo os voy a decir cómo fue y por qué fue el motivo. Sí, perdón. Dame un segundo. Sí, perdón. Dame un segundo, porque tras tú sigue hablando. la ruptura del grupo original, Sí. la discográfica te rescata para un nuevo Lo Comía. Claro, bueno, para la... perdón. Ahora tienes que callar. Aceptas sin imaginar quién te va a boicotear. Sí. Así es, lo vemos. así es, perdón. No, lo vemos. No tuvo la dignidad y la honestidad de decirme claramente, Javier, el plan es este, y yo entendería que respetaba mi fórmula o lo que yo representaba en ese momento. Yo no era un cantante más de los suyos, yo era Javier Fon, el dueño y responsable de un concepto que a él le gustó y se enamoró. En 1988, Xavier Fon comienza una guerra con José Luis Gil, manager del grupo, y consigue que la primera formación de Lo Comía termine su camino en la discográfica. Sin embargo, la marca de Lo Comía se queda a nombre de José Luis, que poco tiempo después, en 1993, crea la segunda generación del grupo. Luis Fon, que abandonó el barco en su momento, ahora vuelve con un proyecto totalmente un plagio. Javier reaccionó desquiciado cuando ve a su hermano
en la agrupación que nos estaba quitando el puesto a nosotros. La nueva formación está integrada por Antonio Albella, Pablo Robledo, Frank Romero y Luis Font, el hermano de Xavier, que se convierte en el líder de esta segunda generación. Obviamente me había pegado una traición de Judas Iscariote y esto se hizo por maldad. La nueva Locomía se enfrenta a unos fans que no están dispuestos a aceptar el cambio de integrantes. Llegamos al aeropuerto, vemos que empieza a llegar una marabunta de gente y vimos que eran fans, ¿no? Ellas se montan en todos los taxis que había detrás de nuestra banda. Lo que oíamos era: váyanse del país, nunca será Locomía. Luis Font y los suyos se encuentran con la reacción inesperada de todos los fans de Locomía. Según ellas pensaban que nosotros habíamos suplantado a sus ídolos, a sus cantantes. Pero detrás de este revuelo hay alguien que mueve los hilos. Yo llamé a todos los capos de los fan clubs, que eran chicas, defendiendo la historia. Y conseguí un armamento de mujeres y no le hice ningún bien a esa agrupación. Una estrategia que acaba teniendo consecuencias directas para la nueva formación de Locomía, que termina su camino en 1997. La orquesta tu hermano. Bueno, sí, claro. Mira, aquí es verdad, aquí se equivocó totalmente porque se equivocó Xavier. Mira, en México el pueblo mexicano es pasional, pero es que no se puedes imaginar. De hecho, yo ahora que he estado en México, en Morelia, cantando Los Portales, no sabéis la gente cómo me recuerda y cómo me quiere. Eso fue muy inconsciente, os diré por qué. Porque en un programa de televisión Antonio Albella lo agredieron. Esta vez fue con los pelos, pero podrían haber ido con lo que fuera, ¿no? Claro, ahí no lo midió, ahí Javier se equivocó mucho, ¿no? Y creo que a día de hoy no lo hemos hablado, ¿no? Porque todavía no hemos tenido... No, es que no hemos tenido tiempo, fue un encuentro muy breve. Yo lo disfruté mucho desde el lado humano, ¿no? Desde el lado hermano, pero ahí fue muy inconsciente. Aparte, claro, yo digo, mira, todos tienen sus razones, yo respeto a todos lo que opinen, Carlos, a Manolo, a todos los respeto, pero en el documental, en otra parte, dicen que son ellos los que abandonaron el grupo. Entonces, ¿qué pasó? José Luis Gil tenía un compromiso de 3 LPs con la Hispavox. Se hizo uno, el segundo con ellos y había que hacer un tercero. Claro, José Luis al final... también tengo una cosa con José Luis que no he dicho nunca a él cuando pasó lo que pasó conmigo. José Luis dijo una frase, José Luis, tú te acordarás que yo me enteré. Yo a tu hermano no lo quiero nunca más, ni vestido de lagarterana. José Luis, ¿me equivoco? Eso, pues yo me enteré, ¿no? Y finalmente me llamó. Él dice que no, que el apellido Font, José Luis, es el alma de Locomía. Y a mi hermano será lo que sea, pero al César lo que es el César. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Estamos de acuerdo. Pero totalmente. También... Pero cuando decía, no me queda claro, no lo quiero vestido de lagarterana. A mí. Claro, pero aquí yo, y siempre digo, yo en esos años, mi hipótesis es de que a quién se cargó primero o a quién no apoyó, pues a un Font, ¿no? Después salió mi hermano, ¿no? Ha sido todo como todos hemos sido un poco así en sucesión, ¿no? Aquí, bueno, lo que digo, mi hermano fue muy inconsciente porque no sabéis lo que era, de verdad, era... Me poneros a todas las fans en contra. No, pero ya no... Claro, no, pero ya no solo eso. Muy peligroso. Ellas corrían peligro. En aquella época habían los Beagles, los escarabajos, y yo me acuerdo que eran ellas con el cuerpo fuera, agrediéndonos, tirando los huevos. Podría haber pasado una desgracia muy fuerte. Y a Manolo, y a Antonio, pobrecito mío, pues no le pasó nada. Pero puedes entender que ellos vieran una traición, es decir, porque tú podías iniciar un proyecto musical diferente, pero es que efectivamente era un calco. No, es que, a ver, te reitero, yo no soy un plagio, yo ocupo el lugar que me pertenece. Claro, es que él también era Locomía. Claro, no, pero que te quiero decir, aquí todo va por contrato. Gil tenía que hacer el tercer disco de Locomía, ellos abandonaron el grupo y montó otra agrupación. Y tú eras uno de los iniciales. De los iniciales. Pero porque el año pasado hablábamos contigo, estabas pasando un momento, empezando a resurgir, pero tuviste un momento horrible de declive, incluso vivir en la calle, te llegaron a ayudar allí en México. Sí, mi familia en Morelia. Vamos a recordar todo ese declive y cómo has resurgido, y nos vas a contar cómo estás ahora en unos minutos. Claro que sí. No se vayan, a vuelta de publicidad. Ya estamos de vuelta, queda un minuto para las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Continuamos con Luis Font. Lo recordarán de Locomía de siempre. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Lo decíamos antes de la publicidad. Vamos a adentrarnos en tu etapa más oscura, tu descenso a los infiernos y el momento en el que tienes que vivir incluso en la calle. Sí, así es.
Así es. Disco Ibiza Locomía. El final de Locomía pone el broche a una etapa de éxito y resurgir para Luis Font, pero también marca el inicio del periodo más oscuro y complicado de su vida. Ya vino mi declive. En el 97 ahí ya fue cuando vi a una persona y pues empecé a consumir. Yo nunca, en la vida, cuando yo he estado en Locomía, he consumido drogas. Desde ese momento pocas son las noticias que conocemos del excomponente de Locomía. No es hasta casi 3 décadas después cuando Luis Font reaparece públicamente. Lejos de los escenarios que llena durante los años de mayor éxito del grupo, Luis se gana la vida actuando en los vagones del metro de Madrid con su abanico en mano. Y durante 27 años fui mi peor enemigo. Me convertí en un zombie. Aunque la mala racha continúa, la siguiente vez que tenemos noticias de él es porque se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Buenas noches, soy Luis Font. Para hoy he escogido este árbol. Voy a descansar aquí hasta antes de que empiecen los aspersores a regar. El fundador del mítico grupo Locomía vive en un parque público. Encontrarte como un sin techo es muy triste, pero lo afronto sin vergüenza, con ánimo para contar mi situación y no escondiéndome de nadie. Pero es en este parque de la capital donde el artista recibe un golpe de suerte. Una familia mexicana le ofrece la oportunidad de empezar una nueva vida en México. Esta familia me acogió con mucho cariño y México es un país maravilloso. Ha sido un renacer, sobre todo muy espiritual. Luis inicia entonces una nueva etapa marcada por la recuperación personal. Sin embargo, meses después regresa a Madrid. En el mes de febrero reaparece de nuevo en el metro de la capital. Esto es el hostel aquí compartimos 22 personas. Corazón, corazón, esta es tu canción. ¿Cómo entra Luis Font en esta espiral de autodestrucción? Wow, me emociona mucho ver mi casa de Morelia. Ay, pues sí. Bueno, mira, ¿qué ocurrió, no? Es verdad, cuando yo empecé a contar mi historia hace 3 años, ten en cuenta que yo estaba contando una historia personal muy complicada de 27 años en una situación muy complicada que era cómo me reinventaba desde el metro. Haciéndolo rápido, de repente empezó a doler mucho la rodilla, no podía moverme, tuve que operarme del menisco, tengo un desgaste de cartílago, con lo cual los 20 euros que ganaba, o 15, dejé de ganarlos, no podía pagar el hostel y no molesta a nadie, ¿no? Y entonces opté por irme al parque, es que no tenía otra opción. Pero es que tú pasas de estar en la cima del éxito a de repente acabar en esa situación de calle. Sí, exactamente. Desde luego es un aprendizaje enorme, te digo. Yo hoy en día estoy, de verdad, aparte que estoy listo para volver, que es el mensaje que yo quiero lanzar, no sé cómo me veis, estoy sereno, sí que emocionado e intento controlarlo porque veo imágenes de mi Morelia, de mis compañeros, de mi vida, ¿no? Pero ha sido un ejercicio de verdad muy difícil, desde luego. Pero yo, ¿sabes qué pasa? Y os lo voy a decir a ver si así lo entendemos o me expreso bien. Yo, aunque estaba en una situación muy complicada, no me sentía ni un perdedor ni vulnerable. ¿Sabes a qué me veía vulnerable? A gente que yo veía que sí que no iba a salir de ahí, ¿no? Entonces, de hecho, recibía la prensa, como muchos otros lo he recibido, sabéis que siempre... Y sorpresa era, pero Luis, pero que te mueves bien. Digo, hombre, ¿por qué me tienes que ver mal? Mi situación es muy difícil. Yo es verdad que soy un hombre muy fuerte, ¿eh? Es verdad, no porque me he dado 2 metros y tal, ¿no? Pero mira, yo rompí en 30 millones de pedazos, los he reconstruido durante estos años y yo pensaba, digo, ya verás lo que va a salir de esta reconstrucción. Pero al final, ¿sabes de qué me he dado cuenta? Con que ese pedacito, cada uno lo he puesto yo, este resurgimiento de quien soy, estoy sobre todo muy sereno, muy en paz. También os he de decir que pago muchos estigmas de corazón por muchas situaciones, por la película. Yo no la he visto la película, no fue en el estreno. Yo gané 700 euros por la película, porque si no firmaba me cambiaban el nombre. ¿Qué es lo que ganas ahora? No, yo no, nada, de la película gané 700 euros y la firmé el día antes de que empezara la película por salud mental. Fui la productora y digo, señores, voy a firmar por 700 euros, que es una vergüenza, pero déjenme hacer un cameo. Quería hacer un cameo, salir, que me vieran pues, con mi persona. Sí, ¿a ti te han llamado para hacer el cameo? A mí no. Entonces el día de la película me llamaron y bueno, y les dije todo es bonito y no fue el estreno. Cuando estaba el estreno yo estaba cantando en el metro. Pero de verdad... Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que dicho así suena muy fuerte, pero
¿Sabes qué pasa? Que estos 3 años que he estado luchando, por primera vez en mi vida, en muchos años, me siento orgulloso de mí, pero no por lo que he conseguido, sino porque lo he intentado, ¿sabes? Entonces, con mucha dignidad. Con mucha dignidad. Te he seguido siempre. Sí, y estoy... Te he visto en el parque, te he visto con tus perritos, te he visto pidiendo ayuda a cualquier persona, pero con mucha dignidad y sin esconderte ni avergonzarte. No, pero por eso pago una estima muy grande. Por eso lo pago. Pero porque he sido muy sincero, ¿no? Y sé que no me conocéis, ¿no? Pero como digo yo, estoy muy sereno. No sé si se me nota, pero yo creo que sí, ¿no? Un poquito. Hay muchas cosas que contar, tengo mucho más que contar, pero no es ni el formato, ni... Pero sobre todo, estoy estigmatizado por una película, por lo que he vivido, pero os digo, muy orgulloso de ello, porque yo he perseguido durante estos años una oportunidad aquí y en México, que no se me ha dado, pero al final mi enseñanza es que estos 3 años lo he intentado, ¿no? Eso siempre. Entonces, aquí estoy. Nunca dejar de intentarlo. Esa es una gran lección, nunca dejas de intentarlo. Tu hermano Xavier ha hablado de ti. Sí. Muy buenos términos. Lo vemos. Lo sabemos, no pasa nada, vamos allí. La figura de mi hermano, que era un tío de 1,90 m, caprichoso, toca cojones. Es como Xavier Font describe a su propio hermano Luis durante sus días de componente de Locomía. Y Luis fue como un comodín que mi madre me decía, oye, llévatelo que no va a hacer nada. Y me lo llevé súper joven. Un comodín, según Xavier, al que ataca en diferentes intervenciones televisivas décadas después de los años de gloria del grupo. Mi hermano, que la admiración la convierte en odio. Una entrevista en la que también desvela cómo, según él, su hermano Luis intenta seducir a Carlos Armas, integrante de Locomía del que el propio Xavier se queda prendado. También tuve a mi hermanito Luis Font, que lo estuvo seduciendo. Sí, eso Carlos no lo dice, pero yo te lo digo. Y Carlos obviamente sopesó, es un tío inteligente y obviamente con mi hermano no había futuro. En 2024 Luis Font habla públicamente de la precaria situación que atraviesa y que le obliga a dormir en la calle, unas palabras a las que Xavier reacciona con dureza. Yo creo que mi hermano lo que tiene son pocas ganas de trabajar. Mi hermano es que nunca ha vivido en la calle, mi hermano es demasiado fino para vivir en la calle. Pero mi hermano no puede pasar tantas situaciones semana tras semana. Una tensa relación entre los hermanos Font que siempre estará marcada por la salida de Luis Font de Locomía. Y obviamente mi hermano tuvo que dejar el grupo y Gil me dijo, búscate otro rubio. Juan Antonio, sí. Además yo ya no tenía control. Si el manager te dice, búscate otro rubio, ¿quién lo ha echado? Que ahora está llorando por las televisiones sin lágrima. ¿Quién lo ha echado? No yo, lo echó José Luis Gil. Bueno, no le tengo en cuenta estas palabras porque las he dicho hace mucho tiempo, ¿vale? ¿En qué punto estáis ahora? Bueno, pues, mira, en el punto de partida, no. Mira, estamos en un punto, mira, yo me acerqué él antes de irme para México. ¿Y por qué lo hice? Lo hice primero por mí, ¿no? Y porque os reitero que yo, aparte de reconstruirme, yo personalmente he querido construir lo máximo posible la gente que me envuelve, ¿no? Y él era una situación que quería solucionar. Pero es verdad, si yo, por ejemplo, quiero arreglarlo contigo y yo unilateralmente estoy pendiente de ti, y no recibo, digamos, de alguna manera lo que yo esperaría, pues es complicado. Pero estoy tan tranquilo que lo acepto. Pero Luis, lo acepto y lo entiendo. De ti que eres un vago, que no se cree que has dormido en los parques. Pero esto lo hizo hace mucho tiempo. Ya si lo llamáis ahora... ¿Cuántos años has estado sin llamar? Bueno, mi hermano es que es muy vehemente. ¿Cuántos años? Sí, pero mi hermano es muy vehemente. Yo, incluso las palabras, de verdad, sé que las dijo en un momento de hace un tiempo. Ahora seguramente pensaría todo lo contrario. Lo único que más, si os fijáis, ¿no? Un poquito en el discurso, ¿no? Vamos a hablar del discurso. No, es que yo... Tú eres muy generoso y tienes un yo-yo en la mano. Bueno, sí, tengo yo-yo, pero bueno, esto, Javi, no te enfades, que es en plan humor. Mira, yo ahora sí que de él, aparte, sí que he hecho una gran... Tienes que ser breve. Soy breve, bueno, rápido. Yo siempre digo que ojalá que a mi hermano le hubieran dado un poquito más de corazón y a mí más ambición, porque nos hubiera ido mejor a él y a mí sobre todo. Y tengo un gran aprendizaje, y lo digo con humor, Xavi, no te enfades, que sabes que somos muy guasones los Fonts. Yo de él tengo un aprendizaje muy importante, ¿no? Que es primero yo, después yo y después yo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno.